Sage Science Grant Thornton es una firma líder de servicios profesionales para empresas públicas y privadas. Ofrecemos los servicios de consultoría de negocios. Ofrecemos certidumbre objetiva e independiente, agregando valor a las operaciones de su empresa a través de procedimientos y metodologías aprobadas, investigaciones forenses, evaluaciones, fusiones y adquisiciones, reestructuras y reorganizaciones, due diligence, gobierno corporativo y administración de riesgos, auditoría interna y control interno, prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción, actividades vulnerables, atestiguamiento y revisiones especiales, Data Analytics, Business Intelligence Penetration Testing, Ethical Hacking y análisis de vulnerabilidades, ciberseguridad y protección de datos, auditoría de cumplimiento al SPEI y SPID, implementación de COPA, compras y gastos, consultoría sobre capital humano. En Sage Science Grant Thornton respondemos a los retos de las empresas, trabajando de forma proactiva y en apego a las normas y regulaciones aplicables. En Sage Science Grant Thornton nos preocupamos por entender a fondo su negocio, ayudando a ir más allá. ¿Qué tal? Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos nuevamente a nuestros webinars semanales sobre temas muy específicos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hoy nos toca hablar acerca del enfoque basado en riesgos para las aseguradoras. Ha sido un tema relativamente nuevo. Ya entraron en el proceso de implementación, diseño e implementación, y ya están pasando muchos, o ya pasaron muchos por la etapa de su actualización del resultado de la metodología del enfoque basado en riesgos. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, les damos la más cordial bienvenida, saludando su servidor, Rodrigo Palacios, y Alondra de la Garza. Alondra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra agenda. Nuestra agenda es muy corta. Tenemos prácticamente una hora para poder platicar con ustedes acerca de los puntos finos del enfoque basado en riesgos. Nos vamos a enfocar en dos cosas. La primera es el enfoque basado en riesgos, no qué es, no qué dice la disposición, sino de fondo, qué debe de ser, cómo deben de aplicar y cómo deben de actualizar. ¿Cuáles son los puntos finos dentro de las etapas reales en el diseño, implementación, actualización, y cuáles más etapas podemos encontrar en todo este proceso? ¿Cuáles son los beneficios de un enfoque basado en riesgos y cuál es la gestión y entendimiento de todos esos planes de acción que hay a posterior? Vamos a hablarles también de lo que hemos encontrado en algunas de las entidades que han aplicado métodos cualitativos, y vamos a darles una comparativa con métodos cuantitativos, es decir, con algo tangible, real, de la operación misma de cada una de las entidades. ¿Para qué? Para que puedan llevarse el día de hoy en un plazo muy corto de tiempo, temas que realmente les agregue valor y que puedan mirar hacia adentro y decir cómo puedo calibrar mi enfoque basado en riesgos. Entonces, bueno, pues comencemos. El enfoque basado en riesgos, si bien es una metodología, tenemos que entender que es una metodología, sí, relativamente nueva para las aseguradoras, no tan nueva para los sujetos obligados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y es una metodología mundial, supranacional. Quiere decir que se puede o se debería de aplicar de la misma manera en todas las partes del mundo. ¿Y esto en qué ha venido a beneficiar, sobre todo en el sector? A una integración entre la división del
departamento de cumplimiento y toda aquella operación dentro de las entidades. Es que es mi reporte, es que esto se genera en siniestros, es que esto se genera en la parte de emisión, es que esto se genera y ya nunca se entera el área de cumplimiento sobre información muy valiosa. Información valiosa que también hemos encontrado en la parte de, por ejemplo, el pago de devoluciones o en los reportes de emisión, más allá de los procesos de identificación. En la base de datos de las aseguradoras encontramos información muy valiosa que en el enfoque basado de riesgos es muy importante. La integración, sobre todo, de la alta dirección. Si en el proceso del diseño no fue involucrada la alta dirección en los protocolos, en los procesos, en la selección de un método para identificar los riesgos de la entidad, seguramente hay algunas fallas o algunos posibles sesgos en los resultados de esta metodología. Esta metodología lo que busca es, no me digas lo que ya conozco como una aseguradora. ¿Qué conoce ya la entidad supervisora de las aseguradoras? Que existen seguros o productos con componente de inversión y aquellos que no tienen componente de inversión y aquellos que son microseguros o abajo de un cierto umbral y que todos ya sabemos que pueden identificar de un proceso más simplificado. Eso ya lo conoce la entidad supervisora. Lo que debemos de darle a entender con un resultado bien implementado es ¿qué diferencia tengo yo como entidad, aún teniendo un modelo de negocio de, por ejemplo, microseguros? Que no tengo componente de inversión. Eso no implica que no tengas algunos indicadores de riesgos presentes en tu operación. Partamos de esta premisa. El simple hecho de que ya eres un sujeto obligado, toda la operación de la entidad está expuesta al riesgo de ser utilizada. Si no fuera así, no seríamos un sujeto obligado a las disposiciones en materia. Entonces, dicho esta premisa, tenemos que llevarlo a la alta dirección y a la operación para que ellos mismos nos ayuden a encontrar cuáles son los riesgos presentes. Y hoy les voy a dar unos casos o ejemplos muy concretos acerca de lo que les estoy hablando. ¿Qué pasó en las dos etapas que ya platicamos? La primera es la implementación y la segunda es la actualización que están viviendo en este año 2022. El año pasado hicieron un diseño. En el diseño es justamente esta integración. ¿Quiénes van a participar? ¿Qué procesos vamos a hacer? Acuérdense que la definición metodología es el conjunto de procesos ordenados. Es el primer punto que hay que poner en la lista. ¿Cuáles van a ser los procesos ordenados para identificar riesgos? Eso es desde la convocatoria, desde la definición de quiénes deben de participar, cuándo deben de participar, dónde los debemos de involucrar, qué información debemos de solicitar, cuáles van a ser los procesos para identificar los riesgos. Llamémosle cuestionarios, lluvias de ideas, análisis de decisiones, de escenarios, un mapa, un árbol de decisiones, en fin, hay muchos procesos o métodos o herramientas que se pueden utilizar para identificar riesgos. Espero que lo hayan hecho. Muchas de las entidades olvidaban de poner un proceso ordenado en el diseño. Olvidaban de explicar cómo es que habían identificado los riesgos. Hay un tema muy importante aquí. Vamos a quitar por un minuto el hecho de que todo esto es responsabilidad del oficial de cumplimiento. Legalmente sí, oficialmente sí, pero el enfoque basado en riesgos implica que todos se involucren con el mismo proceso ordenado y con el mismo enfoque de qué vamos a platicar en estas reuniones. Entonces, cuando sucede esto, pueden integrar los reportes. La integración de los reportes también es un reto importante para las entidades del tamaño de las aseguradoras, porque pueden tener N cantidad de productos ofertados en el mercado
y existe pues evidentemente la línea de productos que tiene un reporte, que tiene cierta información, y la emisión de otros seguros que tiene otra información, otro equipo de trabajo, en otro sistema, cuántos sistemas están utilizando hoy en día de forma integral, cómo los generan, cuál es la carga de trabajo de tecnologías de información para efectos de solicitar estos reportes, cuál es el tiempo que se tarda en proporcionar estos datos, más allá de los datos de identificación de la etapa de prevención de lavado de dinero. En ningún punto la metodología dice que los datos que usas para la identificación son los únicos que tiene la aseguradora. Pueden y existen muchísimos más reportes valiosos, como el área de riesgos o el área de cumplimiento, o el área de operaciones, o el área de siniestros, o el área de salvamentos, que tiene información muy valiosa. Eso, Adriana, ¿cómo lo vamos a saber? En casos muy especiales. Vamos a tener al abogado de DIUP saliendo en todos los casos. Perdón, De gracias. De AFA. Por ahí se activó un micrófono. Si gustan el orden de ideas y las preguntas, las vamos a estar respondiendo. Al final vamos a dar un plazo de 5 o 10 minutos para poderlos atender con todo gusto. Pero bueno, continuamos. En la integración de los equipos y la integración de los reportes se logra cuando en el proceso ordenado inicial de cuáles van a ser los equipos ejecutivos que van a participar, se comunica de esta manera. Vamos a solicitar información a todas las áreas y esto va a ser prioritario para poder hacer un correcto análisis. Para poder iniciar con la selección del método, que el método es como la médula espinal del enfoque basado en riesgos. Ese método de cómo asignarle un peso a cada riesgo. Ese método tampoco indica que debe de ser arbitrario o que debe de contener un criterio o juicio humano en el hecho de decir, para mí, como oficial de cumplimiento, el hecho que operes con el instrumento monetario efectivo es de mayor riesgo que el de transferencia electrónica. O para mí, director de ventas o director de operaciones es de bajo riesgo un seguro dental, porque evidentemente no tiene componente de inversión. Esos juicios, si bien son valiosas las aportaciones y seguramente acertadas desde un enfoque comercial, tiene que abrir y aperturar el escenario de que tienen indicadores de riesgo o posibles indicadores de riesgo que hay que estar analizando en un método correcto, primeramente que incluya una segmentación y un método cuantitativo. Y vamos a explicarles qué es un método cuantitativo. El revisar los resultados, una vez que ya seleccionaste este método, es importante. No solamente partir del resultado, que muchas entidades hicieron esto. Yo, por el hecho de no tener seguros de componentes de inversión, simplemente tengo seguros para autos o tengo seguros para estudiantes. Resulta que ya soy una entidad de bajo riesgo o tengo todos mis elementos de bajo riesgo. Y de ahí partieron. Entonces ya sabían cuál era el resultado y todo lo que lograron en su diseño y en su selección era para lograr ese resultado. Hay que hacerlo como nos dice la disposición. Primero lo diseñas, lo integras, defines el método, lo seleccionas y ves qué resultado te da. El claro ejemplo de esto es cuántas aseguradoras hoy en día y el año pasado, incluso, y años atrás, ya venían operando y emitiendo pólizas de forma no presencial. Esto es utilizando su página de internet, utilizando una página o un portal con sus agentes de seguros que son terceros y que no tenían un contacto físico en todo el proceso de la emisión con los asegurados. Esto también ya lo identificó en sus nuevas disposiciones y no vamos a entrar en temas de que ya ahora traen el proceso de implementación de atender el tema de las disposiciones en materia de no presenciales.
pero el resultado que les debería de arrojar de un correcto análisis hoy en día de todas estas operaciones de posibles no presenciales era que su canal de envío les tenía que dar por lo menos de medio o alto riesgo, porque no tenía ni siquiera la disposición de que les dijera o el mitigante, el control que les redujera la exposición a ese riesgo. Entonces, bueno, esos análisis lo debería demostrar en su proceso y en sus resultados. Congruencia con la operación. ¿Cuál es la congruencia? Ok, si yo me dedico en un 80-90% a un solo producto, entonces ahí hay una concentración en ese producto. Puede ser que el producto, sí, no tenga componente de inversión, sí, que sea de bajo umbral de póliza, pero que traiga 10, 20, 100, 500 indicadores de riesgos esos productos. Y entonces eso es lo que analizas y eso es lo que expones ante el Comité de Comunicación y Control para que puedan elaborar el correcto plan de acción, revisar que si los mitigantes que ya se tienen hoy en día cubrían todos esos indicadores y los que no, como el canal de envío que les expongo de no presenciales, tuvieran el plan de acción y justamente había una congruencia de decir el canal de envío me da en una exposición de medio o alto riesgo, pero bueno, estamos por atender, estamos por esperar las disposiciones específicas de no presenciales o aquellos que ya lo han iniciado de buenas prácticas y ya saben a qué rumbo va, pues lo iniciaron a pedir la geolocalización, al punto de pedir la autorización digital de geolocalización, a iniciar protocolos de revisión de conexiones IPs y bueno, mitigantes que ayudan en los procesos de no presenciales. Esa era la adecuada reacción en un resultado del enfoque basado en riesgos y además no olvidar que tenía que haber una congruencia en la asignación del grado de riesgo de los clientes. Esto debió haber sucedido hace un año y teniéndolo con un reto de tiempo muy corto que les dio la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En el proceso de actualización, esto debió haber sido muy ágil, debieron haber analizado y accionado ante los resultados, revisado esa acción y ese plan de acción si llegó a mitigar en el periodo de su actualización realmente los riesgos, si hay nuevos riesgos, si hay nuevas tipologías que tengan que ser integradas, si hay nueva información en el mercado, si hay nuevos productos. Esa es la actualización del resultado del EBR para empezar a digitalizar los reportes, que fue todo un reto en el proceso de implementación lograr. Que no vuelva a ser todo un reto en la actualización, el solicitar la información, que venga correcta, que se asegure la entidad que venga segura, que venga libre de errores, que realmente sean los reportes que se presentan de forma prudencial ante la comisión, ante el comité ejecutivo, que haga congruencia el número de pólizas, el número total de contratos, el número total de clientes, el valor total de la operación, que son datos que sí nos exige la disposición obligatoriamente. Esos retos que enfrentaron en la implementación, ya debieron haberlos olvidado en el proceso de actualización y haberlos hecho con un clic, haberlo solicitado al área de tecnologías de la información y que en el proceso de actualización ya existiera ese layout para el punto de entrar en el proceso de actualización, eso se haya proporcionado en cuestión de segundos, para que el análisis, que puede llevar algunos días, tal vez semanas, dependiendo del tamaño y el volumen claro de las operaciones, pues se hiciera el proceso de la actualización de forma más ágil. Integrar los equipos ya es un proceso familiarizado en el proceso de la actualización. Ya no entraban en el proceso de qué es el enfoque basado en riesgos. ¿Por qué tengo un riesgo? No, pues para mí no es un riesgo el área de operación o el área de ventas. No, ya entienden, ok, sí, creo que aquí también sucedió, creo que también he visto estas conductas con estos seguros, creo que también he encontrado estas posibilidades con este perfil de clientes. Entonces, ya empezábamos en el proceso de actualización a lograr la aportación real del mismo enfoque homologado de analizar los posibles indicadores de riesgo
en los elementos clientes, en los elementos zona geográfica, en los elementos canales de envío, en el tipo del producto, y ya no solo con un enfoque comercial, de todos los equipos, incluyendo los nuevos productos. Esto, bueno, pues partimos que el enfoque basado en riesgos nos ayudó a integrarnos en este enfoque, y la premisa principal, pues siempre ha sido conocer la entidad. El enfoque basado en riesgos, y fíjense lo interesante, hablaba de que más allá de la disposición donde plantea en la guía de la comisión 3 etapas, yo les planteo 6 etapas y les voy a plantear cuáles son los puntos más importantes en cada una de ellas. En la etapa 1, en la implementación, sin lugar a dudas, fue la selección del método, en la integración de los equipos y los procesos iniciales, el método que te permitiera una segmentación adecuada, de clasificar. Es decir, ya tengo mis productos, ¿cómo los clasifico? Pero no los voy a clasificar en un aspecto comercial, ¿cómo los clasifico en un aspecto de cuáles son los que se prestan a anonimato? ¿Cuáles son los que están incluidos en la metodología que encontré de cierto organismo internacional? ¿Cuáles los productos que han sido mayormente utilizados en estas tipologías? Esa es la segmentación que hay que ir haciendo. En la implementación era evidentemente revisar los resultados, hacer escenarios de, oye, ya tengo el primer resultado, ¿hay congruencia? No hay congruencia. No me está dando un resultado congruente. Y el resultado congruente era, oye, el canal de envío me dio bajo, cuando el 80% de mis pólizas las estoy emitiendo en la página de internet sin ningún contacto con el cliente. Y no evaluaste todos los riesgos que existen del robo de identidad, de que te estén emitiendo pólizas desde un mismo punto en una conexión IP y que sea atrás de ellos exista una red criminal y que esté aportando recursos en importes muy bajos a través de tus pólizas. En fin, hay estructuras importantes, interesantes en el crimen organizado. Recuerden que la palabra organizado implica que están tan organizados como las entidades financieras a nivel nacional e internacional. Tienen una estructura muy importante. Luego la valorización de esos resultados de la información. Cuando presentamos los resultados de, oye, pues aquí están todas mis pólizas y tenemos 3 millones de pólizas emitidas. Y está el director general analizando el resultado y te dice, no, el número de pólizas son 5. Y aquí está el último reporte que yo tengo. ¿Quién validó esa información? ¿Cuándo se validó esa información? Recuerden que eso sí es obligatorio. La entidad se tiene que asegurar que la información que alimenta el EBR venga de su sistema automatizado. Recuerden que el oficial de cumplimiento no es su auditor, ni tiene que checar ni conciliar las millones de operaciones en sus bases de datos. Ya tiene que venir a prueba de balas para que pueda emitir un reporte y un resultado correcto. El famoso apetito de riesgo, en donde encuadramos la famosa zona tolerable. La base de decir es un resultado de bajo riesgo. Esa zona tolerable en la cual en la disposición y en ninguna metodología te va a decir, utiliza 3x2 para que te dé esta cantidad y a partir de esta cantidad, de ahí partes. Esto, señores, tiene que ser autorizado, calibrado, tiene que haber premisas expuestas por el Consejo de Administración, aprobadas por el Consejo de Administración, propuestas evidentemente por el área de cumplimiento y aprobadas. Y entonces, ¿cómo van a aprobar el Consejo un apetito de riesgo, una zona tolerable o una base, cuando los resultados, cuando la integración, cuando detectan errores en los reportes, cuando el proceso de seleccionar y darle un valor a un riesgo fue con base en un juicio humano, cuando no hay una conexión entre cómo y en qué medida te afecta? El apetito de riesgo es algo natural y a consecuencia de los procesos anteriores. Luego en la actualización, el análisis que se le presenta que tiene que hacer el Comité de Comunicación y Control para crear un plan
de acción tiene que ser, sí, muy concreto, sí, tiene que ser muy ejecutivo, porque siempre piden 15 minutos, 20 minutos para poderlo exponer. Para poder lograr eso, entonces, tienes que ser muy eficaz en todos los procesos de medición de riesgos y de medición de mitigantes, para que entonces sean muy ágiles todos los procesos que se tengan que hacer en el plan de acción, los reportes, las calibraciones y las adecuaciones. Para entrar en un proceso de gestión. La gestión no es del área de cumplimiento. Si hay un riesgo en el proceso de identificación no presencial, eso le compete al área de tecnologías de la información. Modificar los sistemas automatizados, modificar las plataformas, le compete al área de operaciones también identificar cómo se tienen que modificar los formatos, cuáles son los procesos que se realizan de entrevistas, si hay entrevistas, si no hay entrevistas, qué podemos solicitar, qué no podemos solicitar, cuáles son los que solamente pedimos datos, cuáles sí pedimos datos y documentos, cuáles son los retos. Y entonces la gestión habla de cuáles son mis riesgos más importantes y entonces el área en específico dice, tomo este y este en el siguiente ejercicio lo atacamos para que no sea algo complicado de accionar, porque entendemos que el tamaño de las entidades y el volumen de trabajo no permite atacar todos los riesgos en el mismo momento. Y ese también lo entiende la entidad supervisora, pero sí entiende que hay cosas importantes que probablemente no estaban siendo atacadas y que no estaban siendo mitigadas. Entonces, bueno, esto nos lleva a una correcta gestión, a llevar a una zona tolerable en congruencia al apetito de riesgo. Y la mejora continua, pues es la adecuada aplicación de estos puntos finos en cada una de estas etapas para ir mejorando e ir logrando un resultado mucho mayor, mucho más eficaz año con año. El modelo tiene que ser supranacional, es decir, 100% de uso en cualquier parte del mundo. La entidad tiene que plantearse si es una entidad transnacional, si este modelo de negocio que estoy implementando en México y no lo he implementado, llamemos por ejemplo Latinoamérica o en otras partes del mundo, lo podría aplicar, lo podría integrar de una forma sencilla. ¿Cómo sería entonces la integración a un nivel transnacional? ¿Cómo lo tendría que estar involucrando los equipos? Ya tienen la fórmula, ya va a ser muy sencillo poderlo aplicar. El 100% digitalización. Ojo, yo no estoy diciendo que las disposiciones los obliguen a digitalizar el enfoque basado en riesgos. Lo que estoy diciendo es que es fácil digitalizar los reportes que alimentan el enfoque basado en riesgos y que si ya tienen un método bien diseñado en una herramienta, llámese Excel, esta misma herramienta en Excel lo pueden llevar a un proceso digital. Y entonces el proceso hacerlo casi semiautomático año con año y que no les lleve más que tan solo en un día tener el resultado, tal vez menos, y que en un día puedan estar analizando los resultados, porque ese es el resultado. El resultado de todas las disposiciones que nos mandan los entes supervisores no es con afán de limitar su operación, es con afán de decirles, acuérdense que son sujetos obligados que nos están utilizando el crimen organizado en todo momento y que pese a todas las disposiciones nos siguen utilizando y que esta herramienta del enfoque basado en riesgos va más allá de los umbrales y de las disposiciones para que estés más cubierto todavía. Y si lo haces adecuadamente, hazlo de una forma digital para que no te lleve tiempo y seguramente estarás cerrando puertas abiertas que tenías a que te utilicen. El 100% de que proporcione información valiosa a la gestión, sin duda, es una consecuencia de esto. Vamos a ver un caso hipotético de una aseguradora, llamémosle sin productos de componentes de inversión. Una aseguradora, imaginemos que tiene 4 millones de pólizas con un valor de 5,000 millones de pesos anuales. Entonces estamos hablando que son pólizas en promedio muy chiquititas de 1,000 pesos, es decir, abajo del famoso umbral de los $2,500 para una identificación simplificada. Pero olvidémonos de la disposición. Vamos a ver los productos que planteamos en este caso hipotético. Seguros de gastos médicos menores, no mayores. Es decir, aquellos seguros dentales, ópticos, entre otros, que muchas aseguradoras han dicho, bueno, pues para mí todo es de bajo riesgo. Luego los seguros contra bienes inmuebles habitacionales. Quitemos edificios para que no sean onerosos.
estos seguros, solamente casa y departamentos. Los seguros de ahorro para estudiantes específicamente. Y tenemos por sacar algún nuevo producto de ahorro para el retiro, pero también es un seguro pequeño. ¿Ok? ¿Cuál fue el resultado que esperaba esa entidad? Y muestra estos elementos de riesgo con un 0%. Dice, tengo clientes de bajo riesgo, tengo productos de bajo riesgo y tengo canales de bajo riesgo. Pero ¿cuál era su criterio? Decían, oye, su criterio es bajo por ser personas físicas, es el producto bajo por no tener componente de inversión y bajo por estar abajo del umbral de las $2,500 y es bajo por cobrar todo con tarjeta de crédito o transferencia. Entonces, pues yo no tengo ningún riesgo de ser utilizado. Ese es un criterio, lo cual nos lleva a que de forma retrospectiva nos vayamos a qué nos dice la disposición. La disposición nos dice utiliza un método que establezca relación entre indicadores y elementos. No utilices un criterio, utiliza un método. No utilices mucho menos un criterio comercial o de fácil aplicación. Y luego, ¿qué nos dice la guía de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? Nos dice en una definición de contexto, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿De quién? Del sujeto obligado. De ese sujeto obligado con los datos que tiene, con esos 5,000 millones de pesos, con esas 4,000 pólizas emitidas. ¿Cuáles son esas circunstancias? Dime cuáles son. El criterio de si son personas físicas te está diciendo tiempo, modo, lugar, te está diciendo una relación entre el indicador y el elemento. Los indicadores tienen que tener un conjunto de características específicas. Entonces, oye, pues el resultado de que hemos visto en la lámina anterior no consideraba una relación con el criterio de fácil aplicación. Entonces, también nos decía que la proporción es un conjunto de indicadores posibles de cada elemento y esto no se incluían los datos concretos de la operación de la entidad. El hecho de decir, oye, pues solamente son personas físicas, pero ¿cuáles son los datos concretos de tu segmentación en el método que seleccionaste? Y si no se los observó el auditor, entonces seguramente tuvieron una deficiencia en seleccionar al auditor. Las tipologías. ¿Cuáles son las tipologías que te impactan, tanto nacionales e internacionales, en este análisis que realizaste? Estas no solamente te dicen menciónalas en tu documento de enfoque basado en riesgos. Dime cuáles son los datos, cuál es la clasificación, cuál es la cuantificación de cómo y en qué medida tienes algunos productos o algunos posibles escenarios dentro de esos mismos productos, clientes, zonas geográficas, a estas tipologías. Acuérdense que la tipología te dice, utilizaron en la zona geográfica X, utilizaron a este tipo de estudiantes, personas físicas, y utilizaron este modelo de seguros de bajo umbral de pólizas para poder perpetrar esto. Y crearon toda una red de empresas fachadas médicas para poder recuperar los recursos. ¿Y eso dónde está? En tu análisis cuando decías que era de bajo riesgo. Nos daba un resultado entonces con un criterio desligado de los datos de la operación, pues evidentemente bajo en la implementación. Y cuando hicieron la actualización, pues les dio bajo. Si no es que me atrevo a decir que les dio el mismo resultado. Porque si no incluyeron datos cuantitativos del año pasado y datos cuantitativos del siguiente ejercicio, ¿dónde está la diferencia del criterio? La diferencia de un criterio de si son personas físicas y sigues con el mismo modelo de negocio el siguiente año, ¿qué te va a dar de diferencia del siguiente ejercicio? Entonces hay una congruencia, no hay una congruencia con la operación y ojo, tampoco hay una congruencia en la asignación de grado de riesgos de clientes, efecto secundario. No hay planes de acciones adecuados. ¿Qué plan de acción puedes decir o tomar si el mismo resultado, si obtienes el mismo resultado tanto en la implementación y en la actualización? Eso te debió haber llevado a salvedades en el auditor. Te debió haber llevado a recomendaciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. O si no, espéralas muy pronto. En el
sujetos obligados de la Comisión Nacional Banca de Valores ya ha empezado a sancionar primeramente a bancos por tener este tipo de métodos seleccionados sin una conexión de cómo y en qué medida. Y evidentemente bajo estas premisas, tu resultado es el mismo, no hay un plan de acción, no hay una conexión con tus datos. Hagámoslo cuantitativo. La cuantificación del enfoque basado en riesgos nos lleva entonces a un análisis un poco más profundo. Imaginen que tienen una fotografía en las láminas anteriores y en esta le hicimos un zoom. ¿Han visto una fotografía cuando lo haces un zoom a tal grado que empiezas a ver los píxeles? Y ese píxel a lo mejor está hecho con otra fotografía. Y si a ese le haces otro zoom, puede haber más píxeles y esos son otras fotografías. Eso está padrísimo, esa comparativa, porque esto es lo que tienen que hacer. Hacerle zoom a su operación para poder identificar. Vamos a hacer un proceso muy claro, muy sencillo y espero lograr transmitir este modelo. Las personas físicas, estudiantes, segméntame cuáles son estudiantes, porque ellos me favorecen el anonimato. Es un solo criterio recomendado en la guía de la Comisión para el Enfoque Basado en Riesgos. ¿Por qué favorecen el anonimato? Porque el estudiante no tiene una actividad económica. El estudiante tiene un tercero que está aportando los recursos, porque el estudiante puede ser utilizado para efectos de tener ganancias por el crimen organizado y por que el crimen organizado se ayuda o se aprovecha de la necesidad de este tipo de sector. Favorecen el anonimato porque pues, al final del día no tienen una identidad de actividad económica o empresa que les esté aportando estos recursos. El 20% de los productos, 5,000 millones, ¿se acuerdan que valía los ingresos de dicha aseguradora hipotética? Bueno, el 20% son seguros de bajo importe que puede ser utilizado con volumen. Ese es un indicador. No por el hecho de que sea de bajo importe, está exento de indicadores. Si ustedes hacen una fotografía, ningún píxel está exento de colores. Ni siquiera los tonos más blancos. ¿Ok? Los canales de envío, 80% no presenciales a través de plataforma digital. Ese es un indicador. Y ahí ya tienen su primer zoom en el análisis cuantitativo de sus operaciones, porque saben cuánto vale el 35% en valor monetario y cuánto equivale en total de contratos de su operación, tanto el 20 como el 80%. Eso entonces entramos en materia de cuantificar que el proceso, impacto y ocurrencia tiene que haber un escenario, sin lugar a dudas, de representación, de concentración, de, oye, sí puedo tener estos indicadores de riesgo y solamente les puse uno. En el 35, en el 20 y en el 80% de mi operación hay ese indicador presente. Ese es un análisis cuantitativo. Esto nos da el 35% entonces de los clientes puede favorecer el anonimato y no ser identificado por un tercero. El 20% son 1,000 millones de pesos que están expuestos con un seguro de bajo importe en póliza. Eso analizas la agrupación. 32 millones de certificados, se emitieron de forma no presencial, sin ningún mitigante a esa fecha. Ojo, a lo mejor en el 35 y en el 20%, ya en tu proceso de identificar mitigantes ya los tenías, pero en el 80% no, porque las disposiciones no te obligaban y entonces ahí tienes una exposición. Empieza a tomar mucho sentido las circunstancias entonces de tiempo, modo y lugar de los que nos habla la misma guía de la Comisión Nacional. Toma ese sentido porque son un riesgo en la operación de la aseguradora. ¿Quieren un ejemplo todavía más zoom? Imagínense que hicimos el primer zoom y vamos entonces a hacer el segundo zoom en esta fotografía. Vámonos sobre ese 20, sobre ese 80% que ya analizamos.
Esos 1,400 clientes que son personas físicas estudiantes, ya los seleccionamos. Vamos a hacer el segundo zoom de clasificaciones. Dime cuántos de ellos pagan con tarjeta de crédito de un tercero. Les pregunto, ¿esa información viene en el proceso de identificación simplificado? ¿No? ¿Requiere pedírselo a un área de operación? ¿Sí? ¿Un reporte distinto? Claro. ¿Lo puedes obtener, aseguradora? Claro. Oye, me dio 800. De esas personas físicas, 800 están utilizando un tercero. Y fíjense, de esos 800, no vamos a ir al tercer zoom. ¿Cuántas clasificaciones podrías hacer? Bueno, dime esa tarjeta de crédito si podemos identificar si es de algún familiar o si es de alguien que no es su familiar. Dime y empiezas a hacer más análisis de esa misma clasificación, segmentación. Datos duros, concretos y cuantitativos en tu operación. En ningún punto incluye un criterio de que si para operaciones de bajo riesgo y si para ventas eso no existe y si para cumplimiento eso es imposible. Los criterios y el libre o el sesgo de juicio humano se empieza a librar. 400 estudiantes tienen pagos del extranjero. ¿Lo sabían? No, a lo mejor cumplimiento ni estaba enterado. Y entonces están recibiendo 400 pagos del extranjero. ¿Les llamaría la atención? ¿Podría haber alguna exposición de riesgo de obtener recursos ilícitos del extranjero? ¿Hay alguna tipología en eso? La respuesta es sí a todas estas preguntas. 250 pagaron de la misma cuenta. ¿Sabías eso? Que hay una concentración de 250 pólizas que según tú eran de bajo riesgo porque eran menores de $2,500, pero son del mismo aportante de los recursos. Súmalos. Es abajo de tu umbral. ¿Lo sabías? ¿Cómo lo identificaste? Ah, cuando empecé a analizar de dónde provenían los pagos. Y a lo mejor no de la misma cuenta, de la misma zona geográfica. Me llamó la atención que 50 fueron pagados en el mismo día, misma hora, de la misma zona geográfica o de la misma colonia o del mismo IP, dependiendo del grado de zoom que te permita tus bases de datos obtener. ¿Y cómo vas a saber qué tan profundo es tu análisis si no involucraste a los directivos correctos desde el diseño? 300 mantienen más de 5 pólizas. ¿Sabías que los estudiantes, eso es posible? Y más de 5 es un promedio. Si le haces un zoom, probablemente identifiques que hay 50 que tienen 45 pólizas. Y para ti es un buen perfil, y para ti es un muy buen cliente, comercialmente hablando. Pero pregúntale al área de cumplimiento si eso es normal. Si hay algún foco de alerta que pueda ser especificado. Hay un indicador. No estamos diciendo jamás que se va a materializar. Lo que buscamos aquí es que hay un indicador de riesgo. 50-40 estudiantes incrementaron su suma asegurada al tope permitido 6 meses antes del pago. De cuando a lo mejor le regresas el dinero y entonces lo incrementaron. ¿Cuántos indicadores más podemos encontrar? Tengo 1 hora para poder platicar con ustedes y llevamos ya 40 minutos. No podemos hacer una extensión de varios Zoom, segmentación tras segmentación de cada una de estas clasificaciones. Y si se dan cuenta, todo esto viene en la base que alimenta el EBR. Esta base de datos que puedes trabajar maravillosamente cuando ya viene segura en un proceso de Excel, con tus tablas dinámicas, con un equipo adecuado, que empieza a crear ideas, a identificar con el conocimiento. Esa es la labor del oficial de cumplimiento, del área de cumplimiento. Crear ideas, tipologías. Oye, pero ¿qué pasa si esto? Financiamiento. ¿Qué pasa si creamos, si el crimen organizado creó estructuras fachadas para que le hagamos el pago? Los pagos van al mismo lado, el pago van en el mismo tiempo, el pago van a la misma cuenta, el pago van a solo 3 cuentas, el pago provienen. Ese era el área, esa era la función, perdón, del área de cumplimiento. Poder hacer estos análisis. ¿Quieren otro ejemplo de método cuantitativo? Del 1000%, digo, de las 1000 pólizas de bajo importe, 200 se contrataron en una población marginada. Ese es otro indicador. 530 de esas 1000
pólizas de bajo importe fueron de forma no presencial. Y resulta que sí tenían el efecto de conexión de IP, porque eso ya lo tenía, porque yo soy una entidad muy digital y lo tenía ya avanzado y tenía ya ese mitigante. Y sí, lo tenía el área de fraude, o la tenía el área de riesgos, o lo tenía para analizar e implementar, o resulta que era un plan de acción del área de antifraude y no había sido comunicado al área de cumplimiento. Esa integración, ¿recuerdan? De equipos, como entidad, hay información muy valiosa dentro de todas las operaciones, dentro de todas las divisiones de las aseguradoras. 250 pólizas fueron emitidas con conexiones VPN y ya te lo dijeron, bueno, pues mira, como tengo ya el control, también vi que hay otras que se conectan a través de VPN y no podíamos rastrear la geolocalización. 175 pólizas de esas 1000 se pagaron devolución dentro de los 6 meses siguientes. Esa es otra tipología. ¿Cuántas de tus pólizas te contratan y te piden la devolución en un corto plazo de tiempo? Define el corto plazo de tiempo. Por eso aquí estoy poniendo 6 meses. A lo mejor otra entidad define 3 meses y a lo mejor otra define 1 año. ¿Y cómo lo va a definir? ¿Con el juicio humano? No. Va a volver a hacer el análisis estadístico de sus operaciones y va a ver el tiempo que tiene cada uno de sus productos que debe de cumplir normal y cuál es el punto también de devoluciones en promedio, y bajo esos criterios que ya tiene su misma operación, puede hacer un método de una campana de Gauss y decir cuál es el promedio y lo que se aleje de ese promedio, entonces ahí determino este criterio. Cosas auditables. Que cuando llegue el auditor no te diga, ¿y cuál fue el juicio? Que cuando el área de tu misma área aseguradora de riesgos no te pregunte, pues es que para mí no me hace sentido. Las 240 pólizas son personas morales y estas tienen más de 20 pólizas. 40 de los pagos provienen del extranjero. ¿Cuántos indicadores más? Estos, bueno, fueron ejemplos muy claros de un proceso cuantitativo. Espero haberles hecho lograr y transmitir la diferencia entre adoptar un criterio y entre la diferencia de un método cuantitativo. Esto nos lleva o nos llevaría en este punto a todos aquellos que han tomado nota de qué tengo que hacer. Primero, regrésate a tu diseño y si en el diseño no hay un método cuantitativo, inclúyelo. Inclúyelo porque eso sí es obligatorio, no el método cuantitativo, pero sí el hecho que consideres el total de tus contratos, total de tus clientes, total del valor de tus operaciones, el total de tus operaciones. Y cuando te habla de eso, te está refiriendo de fondo a un método cuantitativo. Esa información más allá del cliente. Apertura de no voy a obtener la información en mi proceso, es que es identificación simplificada y no tengo ningún dato. Las áreas operativas te van a dotar de información muy valiosa. Apertura para que puedas exponer cuál es la fuente de información que debo de tener para analizar. Luego la implementación. Ok, Rodrigo, ¿sabes? Sí lo hice en el diseño. Perfecto, entonces a lo mejor puedes calibrar en la implementación. Cuando ya lo cuantificas, ya eliminas el proceso de para mí es de grado de riesgo alto cuando me arroja de 0 a 100. ¿Y cuando te arroja de 0 a 100? Ah, pues con base en otro criterio que decidió el consejo o que aprobó el consejo o por a criterio del director. No, espérate. Los umbrales de si es bajo, medio o alto, eso es solamente una representación gráfica y que te lo debe dar la misma ponderación cuantitativa de tu operación, tanto en los riesgos como en los mitigantes. ¿Cuánto vale tu control? Pues ¿a dónde va enfocado el control? ¿Va enfocado al 100% de tus operaciones? ¿El sistema automatizado va enfocado al 100% de tus operaciones? Sí, pero ¿qué de tu sistema automatizado? Porque el punto de geolocalización no va para el 100% de tus operaciones, va para las pólizas exclusivas que se hicieron en no presenciales. Para las otras no. Ese control no. Y entonces tienes cuantificado para qué
va dirigido cada control y empiezas a hacer la proporción que te dice la guía de impáctalo en la proporción que es usado el control, no con otro juicio humano. Porque entonces los enfoques basados en riesgo se van a hacer con base en el juicio de que a entidad le convenga para, acuérdense, lo que hicieron muchas, partir del resultado para llegar al resultado. Tanto en riesgos como en mitigantes, y eliminar entonces el sesgo de juicio humano. Calibrar criterios usados en los indicadores, en la valoración. Eso es importante. ¿Sabes qué, Rodrigo? Yo sí lo tengo en el diseño, sí lo tengo en la implementación, y entonces voy a calibrar algunos criterios utilizados. Voy a calibrarlos para sustituirlos por un dato en la medida de lo posible cuantitativo. Eso hagan y comuniquen adecuadamente entonces cómo se comporta la entidad respecto a su exposición de riesgo. Esto les dará entonces como resultado reportes automáticos, que ya habíamos dicho, de forma natural, sencilla, usar la herramienta digital propia del EBR, sencilla, una actualización. Los procesos que fueron un reto en la implementación ya no son un reto en la actualización y en la gestión. Y ahora lo que les está dando son un plan de acción de mejoras reales, concretas. Ya no tienen la pregunta de qué le presento al consejo. Ya identifican justamente, esto es importante presentar al consejo o al comité de comunicación y control. Y al consejo en su caso para que se le dé seguimiento. Ya hay una congruencia entonces. Seguramente tomaron el elemento clientes con todos esos datos cuantitativos para ahora asignar el grado de riesgo de sus clientes. Y se dieron cuenta entonces que no solamente son todos de bajo riesgo, excepto los riesgos de PEP extranjero o los que tienen componente de inversión y les pagan con divisas. ¿No? No solamente son los que nos dicen las disposiciones, ya se dieron cuenta entonces que hay una combinación que puede arrojarles de grado de riesgo medio, de grado de riesgo alto, y empieza a haber una congruencia y una gestión. Y entonces ya se dieron cuenta, oye, ¿qué puedo hacer con los de medio? ¿Y qué puedo hacer con estas clasificaciones? Y sí, me dio una congruencia, Rodrigo, en la misma asignación de grado de riesgo, porque el resultado del EBR y el enfoque que le di a la asignación de grado de riesgo del cliente me dio una congruencia con la operación. Espero que hoy todos ustedes estén justamente en este punto, porque esa es la mejora continua. Y el próximo año seguramente habrá una integración voluntaria de todas las áreas operativas de, oye, tengo esta aportación, fíjate que en este riesgo que yo tomé como responsable este plan de acción, hice esto y esto y esto, y hay mitigantes, entonces el área de cumplimiento empieza a agradecer y que empieza a incluir como un mitigante para efectos del compliance. Conclusiones entonces. La representación gráfica, quiero detenerme aquí algo muy importante. La representación gráfica del semáforo, olvidémonos del color rojo, amarillo, verde, porque eso de impacto visual es todo lo que quiere ver o todo lo que espera ver el comité para tomar acción. Y bueno, no, a mí preséntame solo los rojos. No, recuerden, la fotografía, 1, es el grado de riesgo de la entidad. Y el grado de riesgo de la entidad sí puede ser bajo en el resultado de todos sus elementos. Les dio bajo. ¿Eso es verde? No, mire, pongámoslo azul. Pero si yo le doy zoom a uno de esos elementos, del lado derecho, tengo indicadores por elemento y entonces se dan cuenta que tengo un chorro de indicadores. Y tengo también uno azul, que es muy concentrado y que ese es importante de atacar. Entonces la premisa es, puede ser una entidad de bajo riesgo, pero con gran cantidad de indicadores presentes en su operación. O viceversa, ¿no? Contener a lo mejor solo un indicador dentro de su operación, pero ser una entidad de alto riesgo, porque impacta, porque tiene una concentración importante ahí. Si esos resultados simples, sencillos, congruentes, no se los arroja a su metodología, probablemente tengan que estar calibrando. Probablemente tengan que estar llevando a cabo procesos nuevamente muy complejos y no es la idea. No es la idea llenar la comisión de tareas complejas, sino de adoptar un modelo que sí es un traje a la medida de la entidad,
para que puedan tener estos efectos. Una fácil actualización, una congruencia de libre de error al 100%, una ayuda de determinar con certeza zona tolerable, y entonces ahí te hace sentido, oye, pues ya entendí que toda la aseguradora, el 100% de esos 5,000 millones están expuestos, que tienen estos 300 indicadores que se analizaron, pero que hay una exposición o una concentración importante en un 35%. Y ese 35% le apliqué los mitigantes y me dio entonces un 12%. No me siento cómodo. Quiero plantear que el escenario llegue a 8%. Una naturalidad de determinar el apetito y zona tolerable. Y entonces los retos son interesantes cuando la misma entidad te empieza a proponer, oye Rodrigo, ¿qué te parece si planteamos ahora una disminución de esa zona tolerable? Ahí es cuando yo, feliz de la vida, les aplaudo a los ejecutivos que me acompañan en las implementaciones del EBR, porque estamos en la sintonía y en el mejor punto de continuar con este proceso. Y lo veo cuando ya digitalizamos, cuando ya tenemos un resultado mucho más ágil, cuando las mismas áreas lo hicieron muchísimo más rápido. Me encanta ver a las aseguradoras como en un proceso de madurez de 2 años, al menos con las que he trabajado, logramos todo esto. Planes de acción eficientes de cumplimiento. Eficientes de cumplimiento, porque fue en equipo, porque hubo una integración. No por cumplir, no por decir ya tengo el cumplimiento, la disposición al capítulo del enfoque basado en riesgos, no. Fue eficiente. Un modelo supranacional 100%, o integra a las entidades en un mismo enfoque basado en riesgos, digitaliza procesos y reportes. Una baja inversión. Acuérdense que tienen un equipo de tecnologías, acuérdense que tienen un sistema automatizado, acuérdense que pedirle un layout con ciertos queries a su área de tecnologías de la información lo hace sencillo. A lo mejor lo único que requiere es tiempo, su área de tecnologías. El grado de riesgo de cliente ágil. Estas son las consecuencias de un adecuado enfoque basado en riesgos. Gracias a todos. Ahora sí, es momento de que abran micrófonos, de que me dejen saber sus preguntas, si hay algo, y en este lapso de 5 o 10 minutos poder escucharlos. Muchas gracias, Alondra. No sé si tengamos alguna pregunta en el radar, o alguien quiera participar. Veamos. Muchas gracias, excelente, excelente. Perfecto, parece que no hay ninguna pregunta. Luis Mario, estás activando tu pantalla, no sé si tengas alguna pregunta. Elisa Martínez, ¿todo bien? Bien, Luis, gracias. Bien, pues si no hay preguntas, creo que entonces logré ser claro en la exposición. En nombre propio y de la firma, les agradecemos nuevamente su participación en estos webinars. Me gustaría anunciar que vamos a hacer un panel con clientes aseguradoras en donde se va a platicar, a dialogar con ellos para que escuchen de directivos de cumplimiento cuál ha sido su experiencia en utilizar métodos cuantitativos en los procesos, cuáles han sido sus retos y cuáles han sido todos los beneficios que han obtenido de esto. Gerardo, agradezco la oportunidad, aun y cuando en el sector SOCAP me fue muy grato el conocimiento y la idea que puedo mejorar totalmente. Hablamos de que la metodología es supranacional y bueno, pues es perfectible y adecuable en cualquier sector. Entonces recuerden que esto aplica tanto a los sujetos obligados de la bancaria como a los sujetos obligados de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y que inclusive aquellos no sujetos como actividades vulnerables también pueden aplicar un enfoque basado en riesgos. Deberían estarlo aplicando. Entonces, excelente exposición. ¿Podrán de favor regalarnos una copia de la presentación? Vemos la posibilidad, claro, con todo gusto. José Jesús, por favor, si nos puedes mandar un correo electrónico, con todo gusto lo podemos hacer llegar.